La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Martín Lutero, él había estado, sirviendo a Dios, pero a su manera, sirviendo a Dios conforme él pensaba. Sin embargo, al encontrarse con esta palabra, en Romanos capítulo 1, verso 17, él fue confrontado con la palabra. La palabra hizo su obra maravillosa en su vida, impactó la vida de este hombre, y este hombre, al encontrarse con esa revelación bíblica, fue movido por obra del Espíritu Santo y cambió de rumbo, cambió de vida, cambió de dirección. Y el propósito de Martín Lutero era reformar la iglesia, para que la iglesia se despierte, para que la iglesia encuentre entonces el verdadero sentido de las Escrituras, mas no era dividirla, fraccionarla, sino reformarla. Esa era la intención de este hombre, habiendo sido impactado con la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Palabra de nuestro Dios. Dice así las Sagradas Escrituras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos en el nombre de Jesús, que toda mente y corazón venga cautivo a la obediencia de Cristo. Oh Dios, te suplicamos que en esta noche tú nos hables a través de tu palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecen para siempre. Gracias, Señor, tú estás en medio nuestro, tu presencia en este lugar es real, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí en medio tú estás. Gracias, bendito Padre, te suplicamos estos favores en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La palabra de Dios es aplicada en un ambiente de fiestas romanas, del paganismo, de violencia, de soldados guerreros, con coliseos romanos, una sociedad inmoral y también violenta. Ese es el contexto en el cual San Pablo reflexiona y pronuncia estas poderosas palabras escritas a través de esta epístola que la envía a una congregación que se estaba levantando, formando, iniciándose en el primer siglo. El apóstol San Pablo envió esta epístola a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes que necesitaban de las Escrituras para desarrollar una fe sana, fuerte, contundente y poderosa. Y fue la hermana Febe, diaconisa, quien llevó esta epístola y puso en las manos de la congregación de la iglesia de Roma. Quiero hacer una aclaración, que el fundador de la iglesia de Roma no fue el apóstol San Pablo, tampoco fue el apóstol Pedro. Entonces, ¿quiénes formaron o iniciaron la obra en Roma? Iniciaron los creyentes que habían sido bendecidos en Pentecostés, ya que en Pentecostés muchos estuvieron presentes de diferentes partes del Imperio Romano. La Biblia especifica esto en el capítulo 2 del libro de Hechos. Así, cuando ellos entonces fueron a su lugar de origen, fueron con la palabra de Dios, con Cristo en el corazón, y llevando esa palabra de esperanza, de consuelo, los pueblos cambiaron. El evangelio entonces se propagó. El evangelio, el reino de Dios, llegó a más personas, a más vidas, y gloria sea al Señor, que a través del Espíritu Santo muchas personas respondieron al evangelio, respondieron al llamado de Dios, y esas personas necesitaban la doctrina, necesitaban las Escrituras para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en conocer a Dios y entonces saber qué es la vida cristiana,
en contraste con la vida pagana que ellos habían dejado por amor a Cristo y por obra del Espíritu Santo. Es en ese contexto que el apóstol dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos amados, el evangelio es de procedencia divina. No es de procedencia de los ojitos azules o verdes. El evangelio nació en el mismo corazón del Padre, en el mismo corazón de Dios. Es cierto que Dios bendijo a su pueblo en Europa, América del Norte, y a través de ellos el evangelio llegó a América Latina, pero no nos olvidemos que el evangelio nació en el corazón de papá, en el corazón de Dios. Desde un principio la Biblia nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí está el protoevangelio, ahí está la promesa de Dios que vendría un redentor y que daría un golpe mortal a la serpiente antigua llamado Satanás Diablo y que derrotaría, pero más él heriría a este en el calcañar. Y todos sabemos lo que pasó en la cruz del Calvario, que Cristo fue herido allí con aquellos clavos en la cruz del Calvario. Así que el evangelio nació en el corazón de Dios. Por eso es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios también porque nos revela la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El evangelio es poder de Dios porque ha sido prometido y profetizado por los sacerdotes, por los profetas, por los reyes, por los siervos del Antiguo Testamento. Vamos a centrarnos en el solo texto del verso 16 y vamos a ver en esta noche 4 cosas respecto a este versículo. Primero veremos la actitud del creyente. Luego, el mensaje del creyente. A continuación veremos eficacia del mensaje y finalmente el propósito del mensaje. ¿De dónde salen todas estas cosas? Del verso 16. Veamos entonces en primer lugar la actitud del creyente. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? ¿Qué dice el texto? El texto dice: no me avergüenzo. Así, no me avergüenzo. ¿Sabe que la vergüenza es producto o resultado de nuestro pecado? Cuando nuestros primeros padres pecaron, lo que ellos sintieron fue vergüenza. Hermanos amados, muchas veces tenemos vergüenza, sentimos vergüenza para presentarnos ante un público o para dirigir unas cálidas y hermosas palabras a una persona del sexo opuesto, en el caso de un joven o en el caso de una señorita. En el caso que un joven quiera expresar algunas palabras, qué sé yo, pero hay vergüenza en este mundo. Usted ha sentido en más de una oportunidad vergüenza, ¿no le parece? Eso es verdad. Si, por ejemplo, es algo que usted nunca ha tenido la experiencia en alguna área de la vida, llámase en una reunión con muchas personas importantes o pocas importantes, usted se siente un poco apocado, un poco avergonzado. Quién sabe por el grado de instrucción que usted tiene o por el vestido que usted usa, no sé, pero hay muchos factores que nos hace sentir vergüenza. A veces nuestra impotencia, en otras veces nuestra ignorancia. Pero todos en algún momento hemos experimentado vergüenza. Bueno, este pasaje nos dice: no me avergüenzo. Hermanos amados, la actitud del creyente. El creyente tiene que superar la vergüenza. Y como creyentes en la evangelización, en la misión, en el discipulado, escuche esto, no mal me entienda. El creyente en la obra de Dios tiene que ser sin vergüenza.
No tenemos que tener vergüenza para hablar de Cristo, para presentar el Evangelio, para hablar de Dios, para hablar de las Sagradas Escrituras, porque no es nuestro mensaje, sino el mensaje de Dios. Amén. Entonces, como no se trata de nuestro mensaje, no tenemos que acomodar nuestro mensaje a nuestra conveniencia. Tenemos que presentar el Evangelio con claridad, con exactitud, con doctrina, con profundidad, y no tenemos que avergonzarnos de decir las palabras de Dios. Pablo no se avergonzó, y frente a los grandes hombres, los romanos tenían, un escudo, y en aquel escudo había un águila, y ellos se sentían orgullosos de ese simbolismo. En contraste a ellos, Pablo dice, yo no tengo ninguna de esas cosas, aunque tengo también ciudadanía romana y soy judío, pero no estoy orgulloso por ello, no estoy por eso orgulloso, sino porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Como creyentes tenemos mucho por qué gloriarnos, mucho por qué gozarnos. Los cristianos estamos rodeados de una presión social donde hay burlas, las críticas nos ponen temerosos y nerviosos. Y a causa de nuestro cristianismo, porque esta generación ha perdido la fe en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Cuando nos acobardamos, debemos recordar las palabras que en la mañana ya los había mencionado. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 7 y verso 8. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha bendecido. Gloria sea su nombre. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo nos insta en esta noche, a través de la palabra, a fortalecernos en el Señor para vivir una vida cristocéntrica en obediencia del servicio, con vocación que demuestra la obra de nuestro Señor. Vidas cambiadas y transformadas que no se avergüenzan frente a todo lo que este mundo puede inclusive causarnos disgusto o hasta burla o crítica. No tenemos que avergonzarnos. ¿Sabe que mucha gente piensa, ignorantemente, equivocadamente piensa, que el Evangelio es para la gente de clase baja, que el Evangelio es para la gente iletrada, que el Evangelio es para la gente que no tiene cultura, que el Evangelio es para gente pobre? Mira, mi hermano, las personas que piensan de esa manera están totalmente equivocados. El Evangelio dignifica a las personas. El Evangelio nos hace sabios. El Evangelio nos hace sencillos. El Evangelio, gloria sea nuestro Dios, nos da sabiduría, nos da poder, nos da entendimiento y nos da una vida moral totalmente que supera los estándares de este mundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Hermano, en más de una ocasión, uno que otro creyente, cuando es nuevo, nos avergonzamos del Evangelio. Y cuando nuestra relación con el Señor no está de acuerdo a la palabra, no estamos andando bien, quién sabe, también nos avergonzamos del Evangelio. Y cuando nos preguntan, ¿tú eres evangélico? ¿Cómo es que te vi tal noche entrar a la iglesia evangélica presbiteriana? Y saben, nuestras respuestas pueden ser respuestas que realmente pueden impresionar a un creyente fiel, como esta. No soy simpatizante, voy a la iglesia presbiteriana para complacer a mi papá y a mi mamá. Es que mi abuelita era creyente de esa iglesia, simpatizaba o miembro de la iglesia presbiteriana, y yo de alguna manera abrigo o abrazo esa forma de vida, pero no soy evangélico. La palabra nos dice, no me avergüenzo. Hermano en Cristo, ¿sabe para qué debemos tener vergüenza? Para pecar. Para pecar tenemos que tener vergüenza, pero no del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Para ello sí debemos tener vergüenza, sentir vergüenza, la actitud del creyente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud?
Una actitud entonces de osadía, de valentía. Debemos de ser intrépidos, presentar el evangelio con claridad. Y si es en la plaza, en el mercado, o si es en un hospital o en cualquier lugar, no tenemos que temer, porque hay libertad de culto en el Perú, porque en Perú hay esa libertad y esa bendición de ponerse en algún lugar público y de hablar de nuestra fe en Cristo Jesús, cosa que no es posible en otros países. Muy bien, la segunda cosa que aprendemos de este versículo es el mensaje del creyente. ¿Cuál es el mensaje del creyente? No me avergüenzo. No es un mensaje secular, no es un mensaje pasajero, no es un mensaje, una ideología, no es, tampoco una frase aprendida o una oración, que se ha transmitido de generación en generación y que lo pronunciaron los primeros pastores de la iglesia y se ha venido entonces formalizando y se ha hecho un dogma en la iglesia. No, el mensaje del creyente es el evangelio. Ese es el mensaje. Nosotros tenemos un mensaje que entregar, un mensaje que dar, un mensaje que anunciar, un mensaje que dejar en la mente, en los oídos de la gente. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje se llama evangelio. La palabra evangelio, mucho antes de que se encuentre en nuestras Biblias, ya era una palabra familiar. Era una palabra familiar y era una palabra usada en los tiempos bíblicos. ¿Y a qué se refería la palabra? La palabra evangelio significaba en ese entonces los mensajes o el mensaje de parte del rey. El heraldo o el chasqui en nuestro contexto, del tiempo de los incas. Los chasquis o el chasqui llevaba el mensaje del rey. El heraldo llevaba el mensaje del rey. ¿A dónde? A los pueblos. Y entonces, con voz en cuello, en las plazas o parques, reunía a la multitud, a los pobladores, a los lugareños, y él pronunciaba estas palabras: venid y escuchad el mensaje del rey. Les traigo buenas nuevas de parte del rey para este pueblo. Ese mensaje se llamaba evangelio. Y mucho antes que esté en nuestras Biblias, ya era usado la palabra evangelio. Nuestro mensaje, hermanos, es el evangelio. El evangelio, la palabra de Dios, se centra en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, porque siendo Dios, se hizo hombre, bajo una concepción sobrenatural y un nacimiento virginal. Nos presentó la vida eterna en Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A este Cristo, en su palabra, debemos resaltar. Así también el apóstol Pablo expresa: ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Porque me es impuesta necesidad, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Hermanos en Cristo, ¿qué vas a hacer con el mensaje que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con el mensaje que Dios te ha concedido? ¿Le estás guardando muy celosamente en tu corazón? Cuando partas de este mundo, ¿a quién servirá ese mensaje? ¿Le servirá a los ángeles? ¿Le servirá a los arcángeles? ¿Le servirá a los serafines? ¿Le servirá a los querubines? ¿Qué harás con el mensaje que Dios te ha encomendado? ¿Le presentarás a la gente? Si cada uno de nosotros hiciéramos esta obra de presentar el evangelio a nuestros vecinos, familiares y a este pueblo, hermanos,
tuviéramos muchas personas naciendo en este lugar de nuevo. Tuviéramos muchos bebés llorando en el altar y muchos también estuvieran dando a luz espiritualmente porque están embarazadas o habrán concebido en el Señor almas para Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer que este evangelio corra, que este evangelio llegue a los no alcanzados, a los pueblos, a nuestros distritos, a las obras de extensión. El mensaje que Dios nos ha concedido, hermanos, es un mensaje poderoso. No se trata de un cuento, no se trata de una leyenda, no es un mito, no es un invento humano, no es una falacia. El evangelio, como dice la palabra, es poder de Dios. Amén. Entonces hay que comunicar el evangelio, hay que anunciar la palabra. Y este evangelio del reino, dice la palabra, será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. No podemos orar a Dios y decir, Jesús, ven pronto, te estoy esperando, si estamos inactivos en la obra misionera, si estamos inactivos en la evangelización, en el discipulado. Tú y yo somos responsables de entregar este mensaje. No te quedes con el mensaje. Si alguien te da un recado, no se quede con el recado. Entrega ese recado, entrega ese mensaje. Porque si usted no entrega el mensaje, no entrega el recado, realmente no estamos cumpliendo con nuestro fin principal. Como que alguien viene, vecinita, por favor, ¿qué tal? No está mi amiga Rosita, pero aquí tengo un cierto dinero y quiero dejárselo. Bueno, como usted es una persona de confianza, yo se lo voy a dejar a usted el dinero, pero ni bien llega, por favor, este recado es para ella. Y usted dice, bueno, pero como la fulana va a viajar, bueno, me voy a quedar con este recado, me voy a quedar con este encargo. Algo así nos pasa cuando nos apropiamos del evangelio, cuando el evangelio lo atesoramos, lo abrazamos y lo acumulamos en nuestro corazón, en nuestra mente y no lo queremos dar a otros. El evangelio no es para ti únicamente. El evangelio es para ser entregado a otras personas. Tú y yo tenemos la responsabilidad de entregar este mensaje. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. En tercer lugar, veamos, dice la palabra, la eficacia del mensaje. ¿En qué consiste la eficacia de este mensaje? La Biblia dice, poder de Dios, dunamis, poder de Dios. La fe cimentada en la palabra de Dios será demostrable en una fe sólida, en vidas cambiadas. La gente creerá en sus líderes gobernantes que teman al Señor. Estamos llamados a demostrar que Dios vive en nosotros y el mundo será conquistado por el pueblo cristiano, por el pueblo de Dios, cuando habrá cumplido con su gran visión, que es glorificar a Dios, ser como Jesús y transformar el mundo. El evangelio, hermanos en Cristo, la eficacia del mensaje es poder de Dios. Y esta palabra poder supera todos los poderes de este mundo. Hay poder político, poder religioso, poder económico, poder, intelectual. Hay muchos poderes en este mundo, pero el evangelio no se compara con ninguno de estos poderes. El evangelio es poder de Dios. Amén. El evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios no será dada con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Los mahometanos, los musulmanes, están decididos a morir por sus ideales y nosotros los cristianos a trabajar y morir por Cristo y en su nombre. Y nosotros los cristianos trabajaremos, predicaremos, anunciaremos la palabra. Y si es posible, entregaremos nuestra vida por causa de la palabra y por causa de Cristo, porque esto no es un cuento. Tiene una eficacia tremenda, poder de Dios.
Así que la persona que está esclavizada en el pecado, muerto en sus delitos y pecados, al escuchar el Evangelio, resucitará a una nueva vida. Al escuchar el Evangelio, cambiará de rumbo. Al escuchar el Evangelio, cambiará de horizonte. Al escuchar el Evangelio, se encontrará con el verdadero sentido de su vida. El Evangelio es poder de Dios. Destruye toda brujería, toda hechicería, todo poder satánico, diabólico, demoníaco, todo poder que se menciona en este mundo, en este siglo y en el venidero. Supera el Evangelio. Amén. ¿Usted cree esa verdad? En cierta oportunidad, y voy a ilustrar esto, voy a ilustrar de esta manera. En cierta oportunidad una hermana, me comparte su testimonio. Pastor, yo estoy muy emocionada como Dios está obrando en mi vida. Mi esposo se fue de la casa, pero yo me mantengo fiel a la palabra y tengo la paz del Señor en mi corazón porque el Señor es suficiente para mí. No hace mucho que la persona con quien fue con mi esposo intentó quitarme la vida mediante la brujería. Hizo todo lo que estuvo a su alcance y pagó todo para eliminarme, para quitarme la vida. Pero para sorpresa de ella y de todos aquellos que me intentaron hacerme el mal, la brujería no me llegó. Porque cuando el brujo hizo su trabajo de ocultismo y pedía que llegue mi alma o mi espíritu, lo que ellos conocen estos términos, no llegaba. Si es que llegaba rodeado con una neblina, llegaba rodeado como una envoltura que algo no le permitía que este ocultista haga su trabajo. Así que el brujo dijo, no puedo hacer nada con esta mujer. Es posible que esta mujer sea devota de algún santo. Es posible que esta mujer sea evangélica o algo esta mujer tiene que yo no entiendo qué es. Hermanos amados, el Evangelio nos protege, el Evangelio nos cubre. El Evangelio nos preserva la vida. El Evangelio nos da victoria sobre toda fuerza del mal, porque no es cualquier cosa, es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Y no solo para eso. Ya es un milagro el haber salido de las tinieblas a la luz admirable. El estar en este lugar bendiciendo a Dios. El estar en este lugar glorificando el nombre de Dios. Ya es todo un milagro. Es una bendición. Yo no podía salir del mundo y de los vicios que me esclavizaban y que me ataban. Pero un día el Evangelio llegó a mi corazón y mi vida cambió. Mi vida fue tocada y movida por el Espíritu Santo. Anhelaba esa libertad. Anhelaba alabar a Dios como los creyentes lo hacían. Anhelaba el bendecir a Dios. Pero no podía. Era solo un anhelo. Era un deseo, como mucha gente desea, llevar una vida distinta, llevar una vida con propósito, llevar una vida que glorifica a Dios. Es anhelo y solo queda en el anhelo. Pero el día que el Evangelio llegó a mi corazón, mi vida fue transformada. Mi vida cambió, mi mente cambió, mi comportamiento cambió, mis palabras cambió, todo cambió. Gloria a nuestro Dios porque el Evangelio es poder de Dios. Así que hermanos, en Cristo, cuando alabamos a Dios, tenemos que alabar también con alegría, con gozo, con regocijo, en alta voz, para que las personas que pasan por el jirón Pedro Canga nos escuchen y sean atraídos por el Evangelio, porque hay poder en la palabra que cantamos, en la palabra que pronunciamos, en la palabra que difundimos. No me dejará mentir, en esta noche tengo la bendición y es una bendición para mí porque estoy orando por mi hermano Carlos Rengifo. Bienvenido, hermano Carlos. Yo recuerdo cuando era todavía, estudiante. Recuerdo una de las noches al salir del colegio Serafín Filomeno. Escuchaba a este varón y a otros hermanos alabando al Señor con alegría, movidos por el Espíritu Santo. Y escuchaba esta alabanza que dice, una alabanza que me cautivó y que poco a poco me atrajo y me hizo llegar a la casa de nuestra hermana Eliberta Rodríguez, donde ellos estaban alabando a Dios. Y él me preguntó, amigo, ¿qué es lo que te trajo a este lugar? Y yo le dije, he escuchado las alabanzas, estuve por ahí triste, pero he escuchado estas alabanzas, me motivó, me cautivó y por eso estoy aquí. Hermano Carlos, adelante en la obra de Dios. Dios está contigo.
Él es un Dios que restaura, un Dios que nos bendice, un Dios que nos da oportunidad para seguir en la obra. El trabajo en ese entonces fue una bendición y hoy aquí estoy predicando la palabra, anunciando el evangelio. Hermanos, en Cristo, el evangelio no es un cuento, no es una leyenda, no es un adormecimiento mental que lleva a la muerte. No, el evangelio dignifica y da poder, nos da autoridad, nos da denuedo para anunciar la palabra de Dios. Amén. El evangelio es poder de Dios. Así que no le tenga miedo a los demonios. Si usted tiene que orar por un enfermo, ore por los enfermos. Si usted está bien en comunión con Dios y sabe que eso es su don, echa fuera demonios en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Si no, entonces que sea un cuento. Esta palabra tiene que revolucionar la mente. Esta palabra tiene que cambiar los destinos de nuestro pueblo. Esta palabra tiene que cambiar a los pueblos de la Amazonía, a nuestra ciudad de Moyobamba, que tanto necesita de un cambio, pero tenemos que levantarnos con la palabra de Dios. Quiero concluir, hermanos, el propósito del mensaje. ¿Cuál es el propósito del mensaje? ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 1, verso 16. La palabra dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación, la salvación y el perdón de nuestros pecados por la fe en el unigénito Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin Cristo en el corazón estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Dios y sin esperanza, condenados a pasar la eternidad en el infierno. Pero gracias a Dios que solo en su nombre se anuncia perdón de pecados, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él entregó su vida para rescatarnos del poder del pecado. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio, hermanos, y este mensaje tiene un propósito: la salvación de las almas, la salvación de las personas, el perdón de sus pecados, la vida nueva y la vida eterna. Ese es el propósito del mensaje. El propósito del mensaje, disculpe la expresión, no es hacernos cabezones con teología. No es el propósito del mensaje de Dios. El propósito del mensaje es que entreguemos este evangelio para que la gente llegue a los pies de Cristo. Este evangelio es para el judío y también para el griego. Es para la gente de la clase baja y de la clase alta, la clase media y la clase alta. Es para la gente letrada y también iletrada. Es para el judío y también para el griego. Es para la persona legalista como para la persona moralista. Es como para la persona también que reconoce su necesidad de Dios. El evangelio, en otras palabras, a través de estas dos nacionalidades, está simbolizado, es para todas las clases sociales y para todo el mundo. No es para un sector del mundo, no es para un grupo de personas. No, el evangelio es para toda persona. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuál es tu actitud frente al evangelio? ¿Te avergüenzas del evangelio? Usted debe avergonzarse, llevar una cajetilla de cigarros en el bolsillo, o llevar una arma blanca en el bolsillo, o llevar algún video morboso que no te edifica. De eso y de los pecados debemos de estar avergonzados, pero de la palabra y del evangelio no debemos de avergonzarnos. Y si es posible, con la Biblia en la mano, debemos de salir y portar y hablar la palabra. ¿Recuerdan ustedes al hermano Jorge Chávez, hermano exteniente de la policía? Un hermano muy alto, pero renunció a la policía. Un varón que predicaba el evangelio y sigue predicando la palabra. Una Biblia que portaba, y la misma presencia de él con la Biblia ya indicaba mucho que era un creyente, un hijo de Dios.
¿Sabes? Cuando usted anda con la Biblia, personas hasta en la prisión y para que ingrese a la cárcel, no es necesario que, le examinemos y todo lo demás porque usted es un hijo de Dios, es un creyente. Pero hay creyentes que viajan, ni con la Biblia van. Hay creyentes que se avergüenzan de andar con la Biblia y tienen una versión que se llama versión me avergüenzo, porque son Biblias muy pequeñitas. Pero también la modernidad, la tecnología hace que uno en el celular tenga ahí toda la Biblia. Es una bendición, está bien, pero habrá ocasiones en que debemos de portar una Biblia, porque la Biblia, hermanos, ya es una bendición. Si hay por ahí alguna persona que quiera tentarlo, tan solamente al portar la Biblia, usted va a bendecir ese lugar. Entonces no se avergüence del evangelio para nada. Si hay que salir por las plazas y difundir el evangelio, no tenemos que avergonzarnos. Nuestra actitud frente al evangelio es muy importante. En segundo lugar, hermanos en Cristo, hemos visto que el evangelio, que el creyente evangélico tiene un mensaje y ese mensaje es el evangelio. En tercer lugar, ese mensaje es eficiente, poderoso, porque es poder de Dios. Y finalmente, el propósito del mensaje no es adormecer a la gente, sino salvar a la gente, redimir a la gente, rescatar a la gente y traerlo a los pies de Cristo. ¿Qué harás con este mensaje? Pastor, qué bonito ha estado el mensaje. Bonito, sí, pero ¿qué harás con este mensaje? ¿Quedarás 8 días más sin hablar de Cristo? Yo le reto a una cosa. Esta semana tome usted la decisión de hablar siquiera una persona de Cristo. Siquiera una personita. Y si usted lo trae el domingo próximo, mejor todavía. Pero no se quede con el evangelio. No se quede con el recado. No se quede con el encargo. El dueño del evangelio un día le va a pedir cuentas y le va a decir, yo te he entregado mi evangelio, pero tú te apropiaste de ello, le atesoraste tan rico en tu corazón que no quisiste entregarlo a nadie. Y tu vecino se murió. Y tu compadre se murió, y tu familia se murió, pero nunca le entregaste el evangelio. No nos avergoncemos del evangelio. Póngase de pie, por favor. Gracias, nuestro Señor, por tu palabra. Hemos aprendido esta noche que el evangelio transforma, que el evangelio cambia, que el evangelio hace nuevas criaturas. Y que nuestro propósito, Señor, es difundir este evangelio. Ayúdanos, Señor, hacerlo de una manera dicha, predicada, hablada, con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestros dones, en el trabajo donde, Señor, nos encontramos, Señor, en la carrera, ahí en el mototaxi, ahí en el hospital, ahí, Señor, en el trabajo, como maestros de construcción, como arquitecto, Señor, en todas las áreas. Por favor, que no perdamos esa, Señor, visión como iglesia. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de nosotros podamos ser evangelistas, que difundimos tu palabra, tu evangelio. Gracias, bendito Padre. Amén. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.